conocimiento científico y la fisiología empiezan a encontrar claridad, ¿sí? Bueno, también habíamos hablado un poquito de toda esta cuestión relacionado con cómo aportaba cada sistema, ¿sí? Y habíamos hablado también inclusive de que estamos formados por tejidos, ¿sí? Y que ustedes me habían también me habían comentado que ustedes en la introducción habían hablado sobre un poco relacionado a la parte de tejido. Como ustedes saben que el tejido, dentro de los tejidos, o mejor dicho, los tejidos son un conjunto de células, ¿sí? Que se agrupan para una determinada función, claramente, ¿sí? Entonces, los tejidos, ¿sí? Pueden dividirse en esquelético, cardíaco y músculo liso. Claramente, nosotros vemos acá, es el tejido musculoesquelético, ¿sí? Ustedes saben que lo que hace referencia a los tejidos cardíaco, músculo esquelético y músculo liso, ¿sí? Indica que la musculatura, ¿sí? Musculoesquelética es de característica voluntaria, es decir, nosotros lo podemos manejar. Sin embargo, la musculatura lisa y la musculatura cardíaca, nosotros no tenemos ninguna inferencia, sino que está regulada por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y aparte de que ambos dos presentan automatismo, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. A su vez, ya vamos a llegar a corazón, vamos a llegar al sistema digestivo, para poder de alguna forma ver las diferencias que hay en la composición celular, en la distribución celular, y sobre todo, ¿sí? La definición de sinsitio celular. ¿Saben lo que es un sinsitio celular? ¿Alguna vez escucharon hablar de sinsitio celular? No, nadie la suena que era el sinsitio celular. Bueno, perfecto. Entonces, el sinsitio celular, ¿sí? O sinsitio celular, que se da a nivel cardiovascular y se da a nivel del sistema digestivo, ¿sí? Sobre todo de las células unitarias, porque vamos a ver que el sistema digestivo, o mejor dicho, la musculatura lisa, va a estar conformada por músculos unitarios y multiunitarios. Los unitarios de la musculatura lisa y cardíaco significa que varias células, ¿sí? Esto que está acá son los núcleos de la célula, varias células, ¿sí? Están conectadas por uniones gaps, se denominan, ¿sí? Ustedes ya saben lo que son las uniones gap, ¿sí? O uniones nexo, que lo que hace es una conexión entre las células que genera que las células, ¿sí? O el conjunto de células, actúe como una sola célula. Eso es un sinsitio celular, es decir, que el conjunto celular actúa como si fuera una sola célula. Eso es el sinsitio celular. La inervación, es decir, cómo llega el músculo, el sistema nervioso a estos órganos, va a determinar o va a influir sobre el automatismo, ¿sí? A diferencia de lo que va a pasar en la musculatura esquelética. Entonces, el corazón, ¿sí? Tiene unas células especializadas, ¿sí? En el nódulo sinoauricular, que generan un potencial de acción que va a favorecer la contracción de la masa ventricular, ¿sí? Después ya vamos a tener historia para amargarnos con esto. Lo mismo sucede en el sistema digestivo, ¿sí? Tiene su propio automatismo que va a generar que se pueda producir el famoso peritaltismo. Acá se produce la frecuencia cardíaca y acá se va a producir el peritaltismo. Ustedes saben que el peritaltismo es el movimiento por excelencia del tubo digestivo que permite que el alimento vaya, ¿sí? Desde la cavidad oral hacia el ano, pasando por las diferentes enzimas digestivas, ¿sí? Y los movimientos de propulsión y el desplazamiento dentro de este conducto hueco. Entonces, tanto el sistema nervioso autónomo tiene influencia, no iniciativa, influencia sobre el sistema cardiovascular y sobre la musculatura lisa, ¿sí? A su vez, el sistema musculoesquelético, ¿sí? Está formado por fibras, ¿sí? Y por células que no tienen esa misma unión que tiene la musculatura lisa, ¿sí? O sea, que actúan a modo de realmente, como dice, células por separada.
Vamos a después estudiar la famosa sarcómera, es muy importante saber sobre sarcómera, ¿sí? A nivel musculoesquelético. Eso nos va a ayudar a comprender junto con el tejido conectivo las conexiones que hay entre ambos y comprender la fisiopatología de muchas de las patologías que son motivo de consulta en kinesiología. Motivo de consulta y también motivo de atención. Entonces, el sistema nervioso autónomo, ustedes saben que está dividido en simpático y parasimpático y que dicha división se maneja a grandes rasgos por diferentes neurotransmisores, generando diferentes efectos a nivel órgano. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo simpático, lo que va a hacer es un cardioacelerador, generando incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? E incremento de la presión arterial. Eso hace el sistema nervioso simpático sobre el corazón. Pero ¿qué hace el sistema nervioso simpático sobre el sistema digestivo? Sobre el sistema digestivo, lo que hace el sistema simpático es reducir la motilidad, es decir, el peristaltismo, ¿sí? Y reduce, ¿sí?, la salida, obviamente, de determinados tipos de enzimas digestivas. Entonces, si nosotros nos ponemos en una situación clínica como ser la actividad física o el ejercicio físico, que no es lo mismo, actividad física que ejercicio físico, ustedes ya habíamos hablado de la diferencia la vez pasada con usted, creo, entendemos que lo que hace referencia al simpático acá me genera incremento y acá me genera reducción. El sistema nervioso simpático tiene efectos diferentes sobre el corazón y tiene efectos diferentes a nivel digestivo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros hacemos actividad física, nuestra frecuencia cardíaca tiene que incrementarse, nuestra presión arterial tiene que incrementarse para poder perfundir, ¿sí?, al tejido musculoesquelético, porque el tejido musculoesquelético necesita, ¿sí?, generar contracción y generar el movimiento de las palancas, ¿sí?, óseas, articulares y musculares, para generar el desplazamiento, el movimiento, la técnica, y a su vez, mientras se incrementó acá la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de latidos por minuto, la tensión arterial para poder perfundir el tejido, acá se reduce para que toda la sangre que anda circulando por esta zona se redireccione hacia la región muscular. Entonces, esa es la parte fisiológica normal, así actúa. Por eso muchas veces la recomendación es, si vas a hacer una actividad física moderada e intensa, no comas, porque si comes mínimamente, acá se reduce la motilidad, y al reducirse la motilidad, porque el simpático estimula y acá inhibe, eso genera un golpe en la cámara gástrica y estimula el vómito o el malestar, ¿sí? Entonces, de esa manera, la persona obviamente que va a tener una dificultad para poder hacer adecuadamente su actividad física. ¿Va entendiendo esto? Obviamente que después nosotros vamos a ir ahorrando. Bueno, esta foto soy yo cuando era joven. Bueno. ¿Qué dice? Sí, profe, se está entendiendo. Buenísimo. Entonces, el sistema musculoesquelético, fíjese que siempre está unido a huesos, excepto en los músculos de la cara, la lengua, ¿sí?, y el esfínter anal, que son músculos esqueléticos, ¿sí?, que no van a estar propiamente dicho unidos siempre a huesos, ¿sí? Muy bien. Acá están los músculos del miembro superior y miembro inferior. Nosotros vamos a estudiar, si Dios quiere, la semana que viene o cuando sea, ¿sí? Así que ustedes van a poder reconocer al músculo submuscular, el bíceps braquial, ¿sí?, al dorsal ancho, al famoso redondo menor. Van a usar los espacios triangular y cuadrilátero de la parte posterior como reparo óseo. Muy bien. Entonces, fibrotejido, esto que está acá es la sarcómera, y nosotros después vamos a aprender cómo funciona, cómo está, qué son las líneas Z, qué son las líneas H, qué son, diríamos, las bandas A, las bandas I, ¿sí?, la zona M que se encuentra acá metida, qué es esta fibra, cómo funciona el músculo. Esto nos va a dar la fisiología. Es importante, debido a que nosotros realmente estamos muy sumergidos, ¿sí?, en el entrenamiento deportivo. Entonces, yo le había hablado con el doctor Fernández de que exista la posibilidad de que mientras nosotros vamos dando, ¿cómo se dice?, fisiología normal, yo lo vaya relacionando con la parte de la actividad física, del ejercicio físico. Entonces ustedes van aprendiendo cómo funciona el cuerpo en reposo
y cómo funciona el cuerpo en movimiento. Y de esa manera comprender la base de los entrenamientos, ¿sí?, a nivel físico sobre los diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Cuáles son las cualidades físicas, cómo se entrena y cuáles son los elementos, pero primero tenemos que saber cuáles son los elementos que participan en el gesto deportivo, en la fuerza, en la técnica, ¿sí? Yo calculo que la mayoría de ustedes habrá hecho deporte alguna vez en su vida, deporte, ¿sí? No ir a jugar al fútbol o al básquet un fin de semana, no, deporte, es decir, que entrenó y que competía, ¿sí? Y hoy por eso muchos de ustedes, el hecho de haber tenido ese roce deportivo, les ha llevado a elegir esta carrera, porque sabemos que está muy sumergido con lo que tiene que ver con el deporte. Entonces, fisiología es una gran materia para meter, ¿sí?, todo lo relacionado con fisiología del ejercicio y sobre poder ir comprendiendo el ejercicio de fuerza, entrenamiento aeróbico, anaeróbico, relacionado con los sistemas metabólicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente con biomecánica y anatomía, complementar todo lo que tenga que ver con técnicas para evitar suplencia y hacer un adecuado gesto deportivo. Todo esto, ¿sí?, forma parte del proceso de la rehabilitación en todos los ámbitos, no solamente la parte de deportología, traumatología, sino también la parte de retención cardiovascular, respiratoria, neurológica, pediátrica, perdón. Siempre tenemos que saber fisiología, siempre, siempre, siempre. Cómo funciona el cuerpo nos ayuda a nosotros a reducir todo tipo de mitos y comprender, ¿sí?, que nuestras inferencias, qué le aportan, ¿sí?, qué le suman a la actividad física. Muy bien, este es músculo cardíaco, muy bien, muy bien. Voy pasando algunas cuestiones, ¿sí? Después se le voy a pasar algunos videos de la morgue, que tengo unos videos grabados, ¿sí? Para ellos acá en la morgue de Corrientes, ¿sí? Esa es la parte interna del corazón. Ya vamos a ver después que acá están las válvulas, ¿sí?, y las cuerdas tendinosas, ¿sí?, del corazón. Después lo vamos a ver relacionado con la anatomía. Así que después eso también yo lo voy a subir. Bueno, ustedes saben que tenemos el tejido nervioso, claramente lo más importante, ¿sí?, lo que tiene que ver con el preencéfalo, o sea, o proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Ustedes ya saben nombrar qué integra cada uno de ellos, ¿sí?, desde el punto de vista anatómico, pero tenemos que saber que acá, ¿sí?, es el origen del movimiento, ¿sí? Los músculos, los huesos, las articulaciones son de alguna forma los órganos efectores, pero nosotros el movimiento lo generamos acá. Podemos tener indemne el sistema musculoesquelético, pero si tenemos alterado el sistema nervioso central, nunca vamos a poder ejecutar adecuadamente un movimiento. Por lo tanto, la rehabilitación implica el conocimiento del sistema nervioso central para poder comprender la plasticidad cerebral que nos ayuda a nosotros a rehabilitar y a descomponer el movimiento en pequeños movimientos para poder así hacer el gesto, ¿sí?, ya sea el gesto deportivo o el gesto laboral, ¿sí?, que el paciente llega a la consulta porque tiene un dolor y ese dolor no le permite hacer su vida cotidiana de manera normal. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a descomponer el movimiento, a informarle nuevamente al cerebro para que pueda de esa manera rehabilitarse, ¿sí? Sabemos que tenemos las famosas neuronas, ¿sí?, que son las células que nos van a generar la conducción nerviosa, y después tenemos unas otras células, entre las cuales se encuentran las células gliales o neurogliales, que son las que le dan el sustento a las neuronas, ¿sí? Las neuronas tienen un cuerpo, ¿sí?, que básicamente donde se genera la información, presentas unas dendritas que reciben información de otras neuronas, y después tenemos el axón, que es lo que conduce hacia otras neuronas la información y estas hacia el órgano efector, ya sea un músculo, un vaso, ¿sí?, u un determinado tipo de órgano, ¿sí? Muy bien. El tejido epitelial, sumamente importante el tejido epitelial, porque obviamente que la piel está formada por tejido epitelial y nosotros todas nuestras inferencias kinésicas las hacemos a través de la piel. Entonces claramente tenemos que saber cómo está constituida la piel y de esa manera, como se dice, entender cuáles son las inferencias contraindicadas, indicadas, y obviamente sobre la piel
cuáles son las cuestiones que pueden alterar nuestra intervención. Sabemos que el tejido epitelial tiene como función la parte de recubrir, ¿sí?, diferentes elementos y a su vez de formar glándulas. Las glándulas se pueden clasificar en glándulas exócrinas y glándulas endocrinas, ¿sí? Es decir, que los epitelios forman superficie para recubrir y me forman glándulas exócrinas y endocrinas. Acá lo que estamos viendo es una glándula exócrina, ya que su contenido se libera hacia un órgano, ¿sí? A través de este conducto, esto sería, obviamente, nosotros lo vamos a ver ahora, esto sería el conducto principal del páncreas, esto es páncreas, esto que está acá es duodeno, el duodeno es la parte fija, corta, del intestino delgado, ¿sí? Estos son las papilas duodenales, tenemos una papila duodenal superior e inferior, ¿sí? En lo que se denomina la musculatura, ¿sí?, ampolla, ¿sí?, anteriormente ampolla de Vater, ¿sí?, ahora es una ampolla del conducto principal, ¿sí?, que acá se genera justamente la producción de determinados tipos de enzimas digestivas, ¿sí? ¿Ustedes saben, alguna vez hablaron de las enzimas digestivas o le nombraron las enzimas digestivas del páncreas? Pregunto por las dudas. Por sí o por no nomás, aunque sea un sí o un no. Las enzimas del páncreas lo saben cuando dieron en la parte introductoria. No recuerdo haber dado eso. No, No, creo que no directamente. nombró eso, profesor. No. Bueno, eso No. también lo vamos a aprender en fisiología. Ustedes saben que a lo largo del sistema digestivo existen enzimas, ¿sí?, justamente en la región pancreática, que es la más importante del sistema digestivo, enzimas que van a catalizar las reacciones de las proteínas, ¿sí?, de los lípidos y de los carbohidratos. Acá tenemos la lipasa pancreática, que es una enzima que lo que hace es descomponer a los ácidos grasos. Acá tenemos la amilasa pancreática, que es muy potente. También tenemos amilasa pancreática en la cavidad oral, en la saliva, ¿sí? También tenemos una lipasa, es decir, una enzima para las grasas en la lengua, pero son menos potentes, es decir, que los alimentos se terminan de digerir, ¿sí?, en este segmento. Y acá tenemos una enzima muy, muy importante que se denomina enteroquinasa, ¿sí?, que activa la enteroquinasa, que activa a la enzima tripsinógeno. Tripsinógeno es la forma simógena, es decir, inactivada de una enzima, y lo convierte en tripsina. La tripsina es una enzima, ¿sí?, proteolítica. ¿Qué significa que sea una enzima proteolítica? Que degrada, ¿qué cosa? Las proteínas, ¿sí? Esa enzima proteolítica actúa con un determinado pH, ¿sí?, y eso hace un resguardo de seguridad, porque si solo tenemos un traumatismo pancreático y esas enzimas se liberan, ¿sí?, a la parte orgánica, como son proteolíticas, me van a desgarrar todo el páncreas y tenemos una famosa pancreatitis aguda de causa metabólica, ¿sí? Entonces, bueno, eso significa que sea una glándula exócrina, que libera su contenido, ¿sí?, hacia otro órgano o hacia afuera. Sin embargo, las glándulas endocrinas liberan su contenido, obviamente, hacia el flujo sanguíneo, ¿sí?, que son las determinadas hormonas, ya sea insulina, glucagón, somatostatina, ¿sí?, progesterona, estrógeno, que son todos los tipos de hormonas que van a andar circulando, ¿sí?, vía sangre para poder tener su acción a nivel orgánico, ¿sí? Entonces, eso tienen que saber la diferencia entre lo que serían las glándulas formadas por los epitelios de forma exócrina y de forma endocrina. Claramente, llegado el momento, nosotros vamos a hablar de lo que tiene que ver con cada uno cuando toquemos los diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Se pueden clasificar histológicamente, ¿sí?, a los epitelios, de acuerdo a cómo se agrupan, en, ¿cómo se dice?, escamosas, pavimentosas, ¿sí?, o cilíndricas, o cuando se agrupan, ¿sí?, pueden ser simples o estratificadas. Bueno, acá yo puse un innumerable, digamos, ejemplos en la zona donde se encuentran los epitelios. De hecho, ahora están haciendo ese estudio, ¿sí?, en la faringe, justamente con un hisopado, para que
uno pueda diagnosticar si tiene el famoso coronavirus, ¿sí? En ese epitelio faríngeo, ¿sí? Muy bien. Me van siguiendo hasta acá, ¿sí? El tejido conectivo, que también tiene singular importancia, por eso trabajamos mucho con el tejido conectivo, que integra los cartílagos, el hueso, inclusive la sangre, y lo que sería el tejido conectivo, que lo que va a hacer es llenar los espacios de algunas estructuras, ¿sí? El tejido conectivo, fíjense que tiene fibras, nosotros vamos a ver, diríamos que es el famoso colágeno, ¿sí? Y puede de alguna forma categorizarse o clasificarse en tejido conectivo laxo o denso. Tejido conectivo laxo o denso, y a su vez el denso puede ser regular o irregular dependiendo de cómo se organiza su contenido ¿cómo se dice? Las fibras que integran la sustancia cementante. Entonces, fíjense que en el caso de lo que tiene que ver con el tejido conectivo laxo, ¿sí? La disposición de las fibras, ¿sí? Se superponen de alguna forma en la sustancia fundamental, y lo que hacen es, le permiten o le dan espacio a los vasos, ¿sí? Para que puedan ser de alguna manera vascularizados. Un ejemplo de tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Es la que se encuentra entre la masa grasa de los adipocitos. Fíjense que los tejidos conjuntivos densos, ¿sí? Pero regulares, se encuentran en los tendones, en cuales las fibras se agrupan en una determinada, diríamos, en forma paralela. Y el tejido conectivo irregular hace referencia a todas, ¿sí? Las membranas que van a recubrir, ¿sí? Los diferentes tipos de tejido, inclusive, fíjense que dice acá, cápsulas, ¿sí? Cápsulas, o sea, le van a dar protección y resistencia a los diferentes elementos. El tejido conectivo, o sea, el tejido adiposo, como dijimos, es un tejido más especializado, pero sigue siendo tejido conjuntivo laxo o conectivo laxo. O sea, que todo sea tejido adiposo, pensémoslo como un tejido conectivo de tipo laxo. Ahora bien, tenemos que saber que ese tejido adiposo, ¿sí? Son células que están bajo la actividad exclusivamente de una enzima, perdón, de una hormona, que es la insulina. Ustedes saben que la insulina, como hormona, lo que hace es, de alguna forma, generar guardar, ¿sí? Trasladar toda la glucosa hacia los diferentes tejidos, pero también guarda y cuida la parte grasa y la parte proteica, ¿sí? Eso tenemos que saberlo. O sea, no solamente la glucosa, sino también las otras macromoléculas. Por lo tanto, ¿pero cuál es el problema de estos adipocitos? Los adipocitos unidos, ¿sí? Estimulan la producción de unas sustancias, ¿sí? Que son proinflamatorias. Esas sustancias, ¿sí? Se producen en el citoplasma de estas células adipocito y se liberan al torrente sanguíneo, y lo que hacen es favorecer la adherencia de otros adipocitos a las paredes arteriales. Entonces, el problema no es estar gordo o flaco, el problema es que nuestro colesterol, ¿sí? Y que nuestro tejido o nuestros ácidos grasos se encuentren en valores adecuados, ya que pueden generar sustancias que generan enfermedad en las arterias. Entonces, justamente por eso nosotros tenemos que conocer también el tejido conectivo laxo y el tejido adiposo, y entender de que nosotros vamos a la balanza y decimos, bueno, peso tanto, ¿sí? Bueno, el peso en sí mismo no nos dice nada, ¿sí? El peso en sí mismo no nos dice nada. No nos dice si es masa grasa, si es masa magra, si es agua, nada. Solamente nos dice que pesamos esto, ¿sí? Para eso hay un estudio, ¿sí? Que se llama de bioimpedancia, que generalmente lo hace el nutricionista, pero también lo podemos hacer nosotros, que nos divide lo que es agua, grasa y músculo, ¿sí? Y en función de eso podemos planificar ejercicio físico y una adecuada alimentación. Nosotros la actividad física, los nutricionistas ¿cómo se dice? Prescripción alimentaria. Y obviamente tenemos el cartílago como parte, ¿sí? Como parte de un tejido conectivo que sobre todo me da protección y sostén,
en este caso las articulaciones, para que la parte ósea no se, ¿cómo se dice?, no se altere, ¿sí? Y de esa forma no se altere la estructura ósea. Entonces ustedes saben que hay una famosa enfermedad que tiene una alteración del cartílago, que es la artrosis. Entonces la artrosis es una enfermedad del cartílago que empieza a romperse, no cumple su función de sostén y protección, empieza a generar alteración de la mecánica ósea y eso genera dolor e invalidez. Y claramente el hueso, ¿sí?, como parte del tejido conectivo, ¿sí?, que también vamos a ver después cuando demos la función de la paratormona, de la calcitotonina, cómo está su constitución estructural, ¿sí?, sus láminas concéntricas relacionadas con los huesos compactos, sus láminas trabeculares relacionadas con la parte esponjosa, sus diferentes conductos de Haber, de Wallman, ¿sí?, por donde van a circular los diferentes vasos y nervios. Y solamente sus células, que tenemos osteoblastos, ¿sí?, osteocitos, osteoplastos y osteoclastos, ¿sí? O sea, que tenemos varias células para poder comprender el funcionamiento, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la parte ósea. Muy bien, gente. Hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? ¿Algo que quiera decirme, indicarme? Los escucho, los leo. Nada. Se entendió bastante bien, profe. Bueno. Seguimos hablando, obviamente, de generalidades. Eso le tiene que dar más que en claro a ustedes. Estamos hablando de generalidades, ¿sí?, para saber lo que se viene más adelante, ¿sí? O sea, que esto que nosotros fuimos viendo, solo lo vamos a desarrollar mucho más, ¿sí?, en las otras clases, ¿sí? Es decir, en los prácticos. Una pregunta. Sí. Con el tema de los libros, como preguntan acá en el chat, ¿de dónde podemos ir viendo ya para ir leyendo? Yo le recomendaría del Costanzo primero, que es un libro bastante cortito y práctico. Sí. Y después del Stuart, ¿sí? Y después del Stuart, que ya es un ¿Qué poquito... puede ser? ¿Cómo? ¿A una edición en específico? ¿Una edición en específico? No, la verdad que justo acá no tengo el libro para decirle, pero yo tengo una... Bueno, el Fox, bueno, el Stuart Fox, perdón, yo digo Stuart, pero es el Fox, perdón, es el Fox. Yo ahora no tengo acá a mano para ver cuál es la edición, pero... creo que lo compartí en el Drive de fisiología, así que tienen que estar ahí. Si no están ahí, me avisan y lo subo, ¿sí? Lo subo. Ojo, también si ustedes tienen diferentes libros, me lo pueden subir. Pero yo digo que el Stuart Fork, el Costanzo y también el Guyton, por supuesto que el Guyton siempre es bueno leerlo, diríamos, ¿sí? Pero esos tres. Hay otro libro que yo no lo tengo, no lo tengo en PDF y me lo quise comprar, pero por diferentes motivos lo postergué, que es el Silverton, ¿sí?, que también es un libro muy interesante, que todos estos libros yo los conocí el año pasado, así que créanme que el año pasado hay gente acá que recursa y que sabe que lo estuve corriendo de atrás al doctor, así que bueno, espero que poder marcarlo mejor, poder marcarlo como un buen central que soy, marcarlo ahí que no se me escape tanto, por el año pasado yo entré pasando el año y después se me complicó, esa es la realidad de la milanga, ¿sí? Así que bueno, nada, por ahora, ¿sí? Por ahora esto, y bueno, la semana que viene no tenemos y la próxima semana ya arrancaremos con el práctico número 1 y 2, hablando algo más específico, ¿sí? No, los videos los voy a publicar en el grupo, ¿sí? Muy bien, gente. Sí, digan, hablen. Yo no. Sí, me estaban pasando una pregunta. Hay un libro, Lewis, creo que es el autor. ¿Sirve? No lo conozco. No, sinceramente no lo conozco. Si te miento si te digo por uno o por otro. La verdad, sinceramente, no lo conozco. Quizás si después vos me lo mostrás, me mandás una captura o algo, no lo conozco. Si me mandás el autor completo y yo lo puedo ver, sin problema. Sí. Listo, el tiempo le paso. Bueno. Gracias. Profe,
Sí, Entonces, para la próxima clase, para el próximo práctico, sería bueno que leamos el Constanzo para o sea, ir más encaminados, digamos, con lo que vamos a claro, ver. sí, el Costanzo y o sea, la primera parte, así, generalidades, estaría bueno, ¿sí? De todas formas, me parece que el primer práctico, o sea, lo que sería el segundo, porque el primero es, digamos, cuestiones así, es toda la parte de bioquímica relacionado con iones, masa, átomos, moléculas, así que bueno, por ahí quizás no sea el Costanzo que tengan que leer, porque el Costanzo trae poco y nada de eso, sino más bien, ¿cómo se dice? Libros más de química, que utilizaron de química o bioquímica, o yo creo que lo subí en anatomía el Tórtora, que ahí también tiene mucho de un poquito más sencillo, relacionado con tipos de uniones, covalente, y demás. El profe también subió 2 capítulos de, creo que es del Peyton, que ahí también tiene bastante. Perfecto, perfecto. Sí, sí, lo vi, pero yo no lo puedo descargar por lo menos a los que él manda por el Del Classroom. Patón es el que subió. ¿Cómo? Del libro Patón es los capítulos que subió. Perfecto. Si alguien tiene ese libro y lo quiere subir al Google Drive, le voy a agradecer, o si me lo quiere pasar, lo que sea. Pero yo lo que él puso en el Classroom, yo realmente no lo pude descargar. O sea, me da la opción para que lo lea, pero no para descargar. Así que bueno, si alguien lo tiene y demás, ya sabe. Profe, ¿sabe Sí. por qué no le aparece la opción? Porque usted tiene que apretar la impresora, digamos, y ahí le va a Ajá. abrir el libro en otra ventana y ahí recién le va a aparecer la opción para descargar. Pero viste lo que es la juventud, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la información. La verdad, no, de verdad, muchísimas gracias por la info, porque la verdad que no sé, lo vi nomás y no lo apreté ni nada por el estilo. Pero bueno, muchísimas gracias porque obviamente que es de gran utilidad tu dato. Ah, y también si le puede mostrar al profe de Saracho cómo mandar el link de Zoom, porque la otra vez no pudo. Ah, sí, me dijo que como usted, que como usted que tenía como usted que tenía esa dificultad, no sé qué historia. Entonces, bueno, nada, eso era uno de los datos que tenía. Que en realidad le expliqué, pero bueno, vamos a ver vamos a ver si aprendió, ¿sí? ¿Cómo está Fede? ¿Todo bien? Anda Federico ahí, por ahí, un ex docente de la facultad, un gran kinesiólogo y nada, un grande de verdad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo? Nada. Por ahora, bueno, igual también estábamos hablando, no estábamos hablando como esté. Bueno, cuando pueda me lo pasás. Y bueno, nada, eso. Así que ya la semana siguiente, entrante, vamos a ver la parte todo de la parte molecular y demás. ¿Sabes? ¿Saben? Bueno, gente, le mando un abrazo, buen fin de semana, guárdense y lávense las manos. Nos vemos, profe. Bueno, chau, chau. Profe, gracias, Chau, profe. chau. Hasta luego. Chau, chau, chau.